Hemos entonces visto en la parte anterior cómo se genera este proceso de institucionalización a partir fundamentalmente de la externalización, o sea, la capacidad del hombre de generar determinadas respuestas frente a una situación problemática, cómo algunas de esas respuestas se vuelven habituales, y hemos analizado esta idea de Berger y Luhmann de que las instituciones aparecen o comienzan a generarse cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. Y entonces hemos hecho referencia a la tipificación y a las ventajas del proceso de tipificación recíproca de acciones. Un nuevo momento en este proceso tiene que ver con lo que Berger y Luhmann van a llamar la objetivación. La objetivación tiene que ver fundamentalmente con la transmisión a nuevas generaciones de estos procesos de institucionalización que nosotros hemos mencionado. Aquí, por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta el paso del tiempo, o sea, ya estamos haciendo referencia a una institución que está funcionando, ha transcurrido el tiempo y por lo tanto se incorporan en esta institución nuevas generaciones. En esa transmisión a los otros, el proceso se perfecciona y estas instituciones se vuelven efectivamente instituciones históricas. Una institución histórica ya objetivada se presenta frente a los actores como algo que existe por encima y más allá de ellos, más allá de los individuos. Las instituciones aparecen como una realidad histórica, como un hecho externo y coercitivo, tal como planteaba Durkheim cuando hacía referencia a los hechos sociales, ¿sí? En el proceso de objetivación, en este momento de la objetivación, las personas sienten que el mundo social se les aparece como un mundo objetivo, o sea, es algo que se espesa, se endurece, se vuelve opaco. Nosotros no podemos puede ser que no conozcamos el origen de estas instituciones y de estas conductas típicas a las que tenemos que incorporarnos, ¿sí? Aquí ya se pierden los componentes subjetivos del proceso de institucionalización, de tal modo que la idea de él, y así sucesivamente, que nosotros habíamos vinculado a Husserl y a la fenomenología, o sea, esta cuestión de volvemos a empezar, nos enfrentamos nuevamente a determinado problema y aplicamos nuevamente la receta que hemos inventado, que se nos ha ocurrido para solucionar el problema. Esta idea se transforma en la idea de así se hacen las cosas. O sea, frente a determinado problema hay que actuar de un modo determinado. Aquella persona que se incorpora a este mundo social, pensemos por ejemplo en el niño en el proceso de socialización primaria, esa persona es incapaz de distinguir entre la objetividad de los fenómenos naturales y la objetividad de los fenómenos sociales. Entonces ve los comportamientos sociales como si fueran naturales, naturaliza lo social. Considera que el único modo posible de realizar determinadas tareas es ese modo institucionalizado que, por ejemplo, le transmiten sus padres. Entonces, las instituciones se vuelven hechos innegables, están más allá de lo que el individuo comprende, en cuanto al sentido y los orígenes de esa institución, ¿sí?
esta idea de que el funcionamiento de las instituciones se puede convertir en algo incomprensible, en algo opaco, algo difícil de entender en su organización, muy ligada a la idea de burocracia. Todo esto aparece muy bien representado en las obras de Kafka, ¿sí? Por ejemplo, El proceso, El castillo ante la ley, que es un cuento muy corto, en donde aparece esta idea de una persona que se enfrenta a un proceso institucional que no comprende, que no sabe hacia dónde va, que no entiende cuál es el sentido original de ese proceso. Con la objetivación culminaría el proceso de institucionalización, y la objetivación nos recuerda esta idea de que aquello que ha sido producido por el hombre se le enfrenta a él, se le aparece como una realidad externa, como algo ya dado, como algo naturalizado, a lo cual el actor social puede transformar en muy pequeña medida. Nos enfrentamos entonces a un mundo institucional que tiene las siguientes características. Se experimenta como una realidad objetiva, tiene una historia previa. Por lo general la historia institucional siempre es mayor que la biografía de los individuos, y por lo tanto esa historia previa no es fácilmente accesible a los individuos. Las instituciones se vuelven hechos innegables, resisten todo intento de cambio y evasión. Cuando nosotros queremos ir en contra de determinados procedimientos nos encontramos con muchos obstáculos, y ejercen, tal como lo planteaba Emil Durkheim, sobre el individuo un poder de coacción. Si el individuo va en contra de las normas establecidas institucionalmente, recibe algún tipo de castigo, algún tipo de sanción, ¿sí? Resumiendo, entonces, Berger y Luhmann van a plantear que entre el hombre y el mundo social se da una relación dialéctica. En esa relación dialéctica nosotros vamos a identificar tres momentos: la externalización, que ya hemos mencionado, y que hace referencia a lo social como un producto humano, o sea, la sociedad, el mundo social, como una construcción que realizan los hombres a partir de la interacción en el mundo de la vida. Un segundo momento que tiene que ver con la objetivación, en donde lo social es concebido como una realidad objetiva, se desprende de esas construcciones subjetivas que están en su origen y toma estas características con el paso del tiempo, estas características propias de una realidad objetiva. Y el tercer momento que nos falta mencionar para completar esta relación dialéctica tiene que ver con la internalización, o sea, el hombre como un producto social, el hombre incorporándose a ese mundo social y haciendo propio ese mundo social, internalizando ese mundo social, ¿sí? Entonces, la externalización, lo social como un producto humano; la objetivación, lo social como una realidad objetiva; y la internalización, el hombre como un producto social. Si bien nosotros hablamos de primer momento, segundo momento, Berger y Luhmann aclaran que estos momentos ocurren simultáneamente, o sea que en el mismo momento histórico nosotros nos podemos enfrentar a procesos de externalización, de objetivación y de internalización, que actúan en conjuntos. Constantemente estamos externalizando formas de comportamiento, otras formas se vuelven objetivas y nosotros nos enfrentamos a ellas como formas objetivas, y también constantemente estamos internalizando determinadas pautas culturales
que nos servirán para actuar en determinados ámbitos institucionales. Este mundo social objetivado requiere de dos elementos centrales. Por un lado, la cuestión de evitar la conducta desviada, y por lo tanto en las instituciones se generan mecanismos que tienen que ver con el control social y la sanción frente a la conducta desviada. Y por otro lado, este mundo objetivado que se ha vuelto opaco, que las personas no conocen bien su origen, necesita explicar su significado. Y para ello se generan mecanismos ligados con la legitimación social, o sea, modos de poder explicarse y justificarse frente al conjunto de la sociedad, ¿sí? Estos elementos no significan que las instituciones tengan en sí cierta coherencia lógica sistémica, ¿sí? O sea, que funcionen como un todo cohesionado, sino que hay en las instituciones distintos procesos de legitimación que plantean esas realidades como realidades ordenadas, pero eso a nivel del lenguaje, a nivel de la justificación de esas instituciones. Esa lógica del orden institucional, esas explicaciones sobre lo social se cimentan en base a lo que sería el conocimiento primario, o sea, ese acopio de conocimiento, ese acervo de conocimiento socialmente disponible, que está disponible para todos en la sociedad, ¿sí? Entonces, esa integración del orden institucional para Berger y Luhmann se entiende en términos de conocimiento, del conocimiento que poseen los miembros sobre ese orden institucional, y por lo tanto ellos quieren analizar cómo se genera ese conocimiento sobre el orden institucional. Y van a decir que el sustento, el basamento preteórico de ese conocimiento es lo que se conoce como el conocimiento primario. El conocimiento primario es un conocimiento de receta sobre el mundo social, hace referencia a la suma total de lo que todos saben sobre ese mundo social. Provee las reglas de comportamiento en ese mundo social institucionalmente apropiadas, define las áreas institucionalizadas de comportamiento, o sea, dónde se debe desarrollar ese comportamiento apropiado, controla los comportamientos y permite definir lo normal y lo desviado. ¿Sí? El conocimiento primario es lo que me permite a mí decir que un comportamiento es desviado porque es propio de algún tipo de enfermedad mental, está loco aquel que actúa de ese modo, es un ser depravado, o bueno, cualquiera sea la posible respuesta o el posible estereotipo que nosotros construimos para poder establecer la diferencia entre lo normal y lo desviado. El conocimiento primario es la primera forma de legitimación y nosotros podemos encontrar entonces en estos procesos de construcción de los significados sociales que le dan sentido a las instituciones distintos niveles. Plantean entonces Berger y Luhmann un primer nivel que tiene que ver con las objetivaciones lingüísticas, o sea, con este conocimiento primario. Cuando nosotros nombramos a algo de determinado modo, lo estamos legitimando como tal,
¿sí? Cuando, por ejemplo, decimos fulano es el, el secretario académico, lo estamos legitimando como secretario académico. Cuando decimos Mengano es docente, lo estamos legitimando como docente, y así sucesivamente. Un segundo nivel hace referencia a proposiciones teóricas rudimentarias. Aquí aparecen los proverbios, las máximas morales, las leyendas, los cuentos populares que legitiman como válidos algunos comportamientos y castigan o sancionan como negativos otros comportamientos. ¿Sí? Por ejemplo, el cuento de Caperucita y la cuestión de obedecer o no lo que dice la madre y cosas por el estilo. Y lo mismo todo lo que tiene que ver con los proverbios, los dichos, que sancionan positivamente el levantarse temprano, el trabajar, el no poner peros a los regalos, cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, luego tenemos un tercer nivel, que son las teorías explícitas, por las que determinado sector institucional se legitima. Estas teorías explícitas requieren ciertos especialistas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el quehacer profesional de cualquier disciplina, ¿sí? O sea, cuando ustedes se incorporan al trabajo social, se encuentran con una serie de definiciones sobre cuáles son qué es lo que puede hacer, cuáles son las incumbencias profesionales del trabajador social, y entonces eso es una teoría explícita, ¿sí? Que se da en distintos ámbitos de la realidad, ¿sí? Hay teorías explícitas que legitiman y definen el comportamiento de las distintas profesiones, o de las distintas instituciones en la sociedad, ¿sí? O sea, alguna concepción teórica sobre cuál es el objetivo de la universidad, por ejemplo, cuáles son las metas, bueno, ese tipo de cosas, todas esas son teorías explícitas. Y luego nos encontramos con el nivel más amplio de generalización en cuanto a los niveles de legitimación, y que son los universos simbólicos. El concepto de universo simbólico, Berger y Luhmann lo emparentan con el estudio que realiza Durkheim sobre el fenómeno de la religión, ¿sí? O sea, la religión sería un universo simbólico, en tanto da sentido al conjunto de la sociedad y al conjunto de acciones que se desarrollan en la sociedad. Las grandes ideologías políticas, como por ejemplo el socialismo o el liberalismo, también constituyen universos simbólicos. También las distintas cosmogonías de las distintas de las comunidades, por ejemplo, esos son universos simbólicos. Una definición de los universos simbólicos nos habla de cuerpos de tradición teórica que integran zonas de significado diferentes y que abarcan el orden institucional en una totalidad simbólica. Tienen una serie de características los universos simbólicos, y que hacen referencia a lo siguiente. Integran a todos los sectores del orden institucional, o sea, toda la experiencia humana es explicada y es significada por los universos simbólicos. Es la matriz de todos los significados sociales, o sea, toda la sociedad y toda la biografía de los individuos se ven como hechos que ocurren dentro de ese universo simbólico. Legitima, por un lado, la biografía personal, y por otro, el orden institucional.
integrando diferentes realidades. Entonces lo que yo hago cobra sentido en este contexto institucional en el que me encuentro, lo que nosotros realizamos en conjunto dentro de este contexto, de este orden institucional, también cobra sentido a partir de los universos simbólicos. Establece una jerarquía entre los diferentes niveles de la realidad. Esto da cierta seguridad y pertenencia, legitimando las identidades del individuo, ¿sí? Entonces el individuo sabe qué comportamiento es más importante que otro y qué cosas debe privilegiar por encima de las otras. Eso también entonces lo provee los universos simbólicos. Establecen una memoria colectiva, ¿sí? O sea, una historia, un conjunto de acontecimientos colectivos que toman una unidad coherente y que ligan pasado, presente y futuro. Entonces los universos simbólicos van a ordenar la historia y van a ubicar los acontecimientos en una unidad coherente.